¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 100 de Buenas Razones para Conversar. ¿Quién pensara todo lo que he recorrido en Buenas Razones para Conversar los últimos años, además de recorrer varios países de la región de América Latina, además de conversar con personas que todos los días cambian el mundo, que todos los días nos ilusionan y nos dan más razones para creer en una sociedad más solidaria, más generosa, en medios de comunicación con una misión de mejorar a la sociedad, en docentes y sistemas educativos que realmente forman ciudadanos capaces de contribuir a una sociedad de paz, una sociedad de derechos humanos para todos, que garantiza los derechos humanos para todos, en artistas que cantan y se inspiran y nos regalan amor al arte, a la música, en científicos, científicos conectados con la naturaleza, con el entorno y el bienestar del planeta Tierra y que luchan contra el cambio climático y la emergencia climática. Tantos profesionales que han pasado por Buenas Razones para Conversar. Pues hoy elegí para el capítulo 100 a Ninari Chimba Santillán. Ella es una joven indígena, docente, pedagoga, que dice que ella es artivista a través del arte. Y es una docente de la escuela Yachayhuasi, que es una escuela intercultural bilingüe, y elegí que sea una nueva generación de mujer indígena la que me hable de esta educación intercultural bilingüe. Sin embargo, no me sorprende que una chica joven resalte tanto en la memoria y en no olvidar aquellas mujeres como Dolores Cacuango que desbrozaron el monte, que abrieron para que se pueda dar y pueda existir un concepto como la educación intercultural. Ella dice que ha sido una conquista positiva que el Ecuador sea un Estado plurinacional, intercultural en la Constitución, pero no basta que esté en las leyes, si no se convierte en una práctica que todos y todas queremos conquistar y queremos lograr. Pues ella ve en el modelo de educación intercultural no un modelo para los pueblos indígenas, sino un modelo para todos, porque ella habla de una educación intercultural que es de calidad, que es liberadora, en la que se piensa desde el corazón, en la que se regresa a la tierra y al idioma. Es una educación para la justicia social, que dice que su abuelita le decía que no sea solo una cáscara, sino que sea corazón, que sea un modelo emancipador y antirracista. Me pareció tan hermoso su manera de equiparar este modelo con la tierra, esta forma de mirar cómo se gesta la tierra y en la tierra veo el grano negro, amarillo, morado, de esa misma manera los niños, a través del cultivo de la chacra y del pueblo campesino, se dan cuenta de lo que es la diversidad, la inclusión. Me pareció maravilloso. Pero yo no debería seguirles hablando. Escuchemos a Nina. Bienvenida, querida Nina. Quiero compartirle a la audiencia de Buenas Razones para Conversar que tú eres muy especial porque yo recién había llegado a vivir a Quito para hacer televisión para niños, niñas y adolescentes, televisión educativa cuando me enteré de ti y de tu ñaño, de tu hermano, de su talento, de su autenticidad, y ustedes fueron protagonistas de programas educativos que nosotros hicimos buscando crear una televisión educativa para todos y todas. Para mí eso era un elemento sumamente importante en la creación de una televisión pública para niños. Así que para mí es una emoción tenerte en este podcast, que por cierto, este es el capítulo número 100. Y me encanta que sea alguien de una nueva generación mi invitada en el capítulo 100 de Buenas Razones para Conversar. Bienvenida. Nada, pues yo Paichani Moni, para mí también una alegría tremenda, porque sí, yo creo que lo que hicimos hace 10 años, ¿no? Creo que Ujú. marcó mucho el sentido también de la escuela, ¿no? De la escuela más allá de la institución, de la institucionalidad, reconociendo que los medios de comunicación tienen que asumir su responsabilidad frente a una utopía que buscamos alcanzar, que es un Estado plurinacional intercultural, ¿no? El que es una utopía, digo, porque no
es intercultural todavía, el Ecuador, pero creo que esa propuesta de más que hacer capaz de algo nuevo, sino de ejecutar una ley que ya estaba, ¿no? Que ya estaba y ponerla en marcha y ponerla como desde esta apuesta importante de la responsabilidad en cuanto a sí considero que cuando se habla de educación, ¿no? De educación y desde nuestro trabajo, nuestra apuesta es de educación para la justicia social. Y cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de un principio que es el reconocimiento y la representación. Y la representación en televisión fue muy importante en esa época, ¿no? Y ahora yo veo ya muchas generaciones que después de las redes sociales, que ya ciertas películas, ¿no? Cómo se van movilizando, pero pues se abrió camino, ¿no? Y yo creo que eso es parte del ser legado cuando somos población indígena. ¿No? También, y quienes ya como migrantes que habitamos la urbanidad y recuperamos la urbanidad como nuestros propios territorios, porque pues más allá de decir que somos migrantes, simplemente es que nos trasladamos a otro territorio no originario también. Y habitando esta urbanidad, creo que sí fue bien importante ese sentido de la representación. No había eso, ¿no? La representación siempre estaba permeando y sosteniendo precisamente el sistema de opresión más fuerte en el país, que es el racismo, un sistema racista, con programas como el MOTI, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido fue bien importante cómo se juntaron y yo creo que la mayoría de quienes fueron ustedes fueron compas mestizas, ¿no? Que yo creo que eso es importante, es un puntal que nosotros trabajamos mucho, ¿no? Cuando buscamos intentar incidir y desmembrar lo que implica la educación intercultural bilingüe, ¿no? ¿Cuál Ujú. es el rol y la responsabilidad de él o la mestiza? Sí, ese proyecto creo que fue también una escuela bien importante que abrazó la lucha de educación intercultural bilingüe por la representatividad que hubo. La representatividad es importantísima, pero también ya que has tocado el tema de nosotros los mestizos, la palabra lo dice, tenemos en nuestra sangre, en nuestra historia y en nuestra herencia lo indígena también, tenemos lo afro y tenemos obviamente también probablemente lo europeo o lo español. Somos una mezcla de diferentes etnias y debemos, de alguna manera, reconocer esa herencia que tenemos y reconocer que si somos producto de esa unión de culturas, de herencias, de ancestros, traemos en nuestro ser la diversidad. ¿De qué manera pudiéramos no ser inclusivos o rechazar la diversidad cuando ya en nuestro ser llevamos la diversidad? No sé si me estoy explicando. A partir de allí, que nosotros los mestizos tengamos esa natural, ojalá fuera así, si sé que no lo es, esa natural apertura a la inclusión, a la diversidad, a la convivencia ciudadana, y has dicho algo tan importante, y a la educación para la justicia social. Justo hoy en la mañana alguien me preguntó si necesitaras que algo sea una reforma de un gobierno, de un país, no solo el del Ecuador. Yo le dije, yo creo que como política de Estado, el respeto a los derechos humanos debería de ser la reforma más importante de todo país. Los derechos humanos incluyen la justicia social, los derechos humanos incluyen definitivamente la oportunidad de todos para una convivencia digna, para una educación inclusiva, respetuosa, que abraza, que vuelve a conectarse con lo originario, con lo original. Entonces, educación intercultural para la generación anterior a la tuya significó desbrozar el bosque y luchar para ser escuchados. Algo ha cambiado. ¿De qué manera ha cambiado? Tú representas a una nueva generación. Sí, creo que siempre es súper importante como parte de un principio, ¿no? Como ñaupa, en quichua significa tanto hacia adelante, que podríamos ponerle desde el lugar como a futuro, pero también en contextos puede ser también pasado, ¿no? Creo que es fundamental que las generaciones de ahora tengan súper presente la línea del tiempo como cíclica, que es algo muy propio de la cosmovivencia andino-amazónica, y es que precisamente no podemos ir desmembrando quizás ciertas trabas que no permiten que la educación intercultural bilingüe florezca, avance, ¿no? Y que sigan emancipando, si es que no reconocemos primero a quienes nos antecedieron, quienes nos abrieron el camino.
Y por otro lado, si es que no vemos hacia el futuro desde una perspectiva más prospectivista, ¿qué escenarios frente a lo que ya vivimos en este presente, qué escenarios es lo que queremos que esta educación permita, ¿no? Propicie, reconociendo que, o sea, cuando estamos hablando de educación intercultural bilingüe, siento que se ha transformado en una justificación positiva frente a un sistema educativo racista, ¿no? Y es algo que yo siempre cuando doy conferencias y demás digo, es cierto, fue una lucha que ya está, se ganó y que costó muchas muertes y muertos, Mm. y por eso nuestra lealtad como jóvenes indígenas, quienes ahora somos docentes de educación intercultural bilingüe, nuestra lealtad es que esto continúe, pero esa lealtad ahora lo que nos permite y lo que nos tiene que buscar es ir encontrando las trabas que año tras año no permite que esta educación que Mamadou luchó tanto, que mucha gente murió para que exista, no sea de calidad, porque lamentablemente el sistema de educación intercultural y bilingüe, y lo digo con mucho dolor porque nosotras pertenecemos e intentamos darle ese vuelco, darle esta cara de que sí se puede. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que esto se haga realidad si es que lo romantizamos, ¿no? Creo que esta generación, si bien tiene que ser leal a la lucha, al reconocimiento de nuestras antecesoras, también tiene que ser leal al propósito por el que fue construida, caminada, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de esto es que nos vamos dando cuenta que la colonización nos ha permeado a todas y a todos. Y más cuando estás en espacios hegemónicos y de poder. Mi abuela Rosa María Simbalema, Quicho Panzaleo, Cotopaxi, ella siempre decía, chuta, es que, decía, guau, es que ahora están cáscara nomás siendo. Es que es cierto. Y claro está, más allá de juzgar, es como ir entendiendo, rompiendo estas cosas de por qué no hay lealtad a que la educación intercultural bilingüe sea ese modelo, este modelo tan emancipador y un modelo que debería ser para todo el mundo. Cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, también estamos hablando de hechos históricos y de contextos históricos de violencia, de genocidio, de violación, etcétera, y que la cosa no ha cambiado mucho, solo que se va viendo por otro lado. Entonces, lo que busca el modelo educativo es reparar las heridas coloniales, que le afecta tanto al mestizo, a la mestiza, como a la población indígena y negra, y por ende y por consecuencia hacia afuera. Entonces, creo que ese es el puntal más grande cuando hablamos de educación intercultural y bilingüe, de cómo hacer que este modelo educativo realmente sea la semilla que fue hace más de 80, 50 años y que lamentablemente algo le está trabando. Algo le está trabando y pues, ¿por qué no decir, no? Precisamente esta romantización que desde la blanquitud nos hace que nos convirtamos en mera cáscara, ¿no? Como decía mi abuelita, y que desde esa cáscara se convierte el discurso y se deje de accionar en defensa de la tierra, en defensa de la niñez, en defensa de los derechos también, de la semilla nativa, de las guaguas de diversidad cultural. Wow, has dicho bastantísimas cosas muy valiosas. Dijiste, ¿qué queremos que propicie? ¿Qué queremos que permita esta educación cultural? Y dijiste, y que los jóvenes tenemos que encontrar esos obstáculos que están impidiendo que sea de calidad. Entonces, cuéntame qué es esta educación intercultural de calidad que propicia o permite qué. Cuéntame. Siento que una educación de calidad, pues, es precisamente romperte las estructuras carcelarias, que así fue también como se estructuró la escuela, que nos impide también a la población racializada, marrón y negra, vernos al espejo y vernos milenarias, ¿no? Y es que el racismo es lo que nos impide, y cuando nos impide eso humanamente, lo que nos impide también es volver y retornar a la tierra, lo que nos impide seguir defendiendo la tierra, lo que nos impide también es ya no retornar al idioma. Y cuando no retornas al idioma, ya no tienes memoria viva, memoria histórica viva y latente que te permita descolonizarte, entonces va a ser más difícil descolonizar, ¿no? Entonces, creo que esta necesidad de rompernos también esto que en algún momento fue la escuela y creo que de alguna manera también lo siguen haciendo en la escuela como este panóptico, ¿no? De que la o el estudiante, indígena o no indígena, no se permita reconocer, primero, no permita reconocer las raíces, pero por otro lado no se permita recuperar esta sensibilidad, esta capacidad de pensar desde el corazón, que yo creo que ha sido algo muy originario y parte del saber ancestral que se ha tenido a pesar de tanta muerte, de tanta violencia, de tanta violación. ¿Cómo es que la población indígena sigue resistiendo? Y de muchísimas maneras, ¿no?
Y es que aquí está precisamente que detrás de esta apuesta siempre lo que nos ha movido es el corazón, y el corazón, la rabia, la indignación, pero esta indignación que te permite, que te hace buscar investigar más, que te busca hacerte poner en los zapatos del otro para saber, ya, si yo tengo comodidades, si tengo privilegios hegemónicos, ¿no? Más bien desde esta perspectiva más colonial, lo que nos ha hecho sobre todas las personas del mundo, diría yo, ¿no? Que algo en que el proyecto colonial ganó fue subordinar el sentimiento y subordinar el corazón y esta capacidad y este poder, y poner el pensamiento por sobre todo esto, porque el pensamiento, lo racional, nos hace buscar estas lógicas que son parte de un proyecto colonial. Entonces son lógicas que van a justificar científicamente, son lógicas que van a justificar pedagógicamente, que van a justificar toda la devastación, tanto del saber ancestral como de la madre tierra, como de la diversidad cultural y como de la población indígena, y por consecuencia del objetivo de la educación intercultural bilingüe. Hoy estamos en Buenas Razones para Conversar, el capítulo número 100 que eligió una joven, una maravillosa joven indígena, docente, activista, pedagoga, que definitivamente representa a una nueva generación de mujeres en todo el sentido. Ella habla de un modelo educativo intercultural que busca reparar, un modelo educativo intercultural que el saber ancestral no se habita en lo humano, sino en la chacra, en la tierra. ¿Cómo necesitamos todos los habitantes, no solo los pueblos indígenas y todos los niños y niñas que pertenecen a un sistema educativo, retornar a un contacto real con la tierra, con la naturaleza, con el cultivo, con el respeto, con la conexión para leer los símbolos o las señas y el idioma de la madre tierra? Me ha parecido tan maravilloso porque efectivamente, probablemente ese es un modelo educativo necesario en el que volvemos al original, volvemos a lo que da vida. Sigamos escuchando esta entrevista. Definitivamente, además me ha gustado muchísimo que hablaste de este modelo emancipador y este modelo educativo intercultural bilingüe al que lo vemos como un anhelo verdadero. Dijiste que debería ser el de todo el mundo. No tendría por qué ser solo un modelo educativo, ¿sí? Sino que debería de acogernos a todos, porque no es un modelo solo pensado para los pueblos originarios o para los pueblos indígenas. Cuéntame cómo es ese anhelo que tú me presentas en esta entrevista. Mira, siento que es un modelo bien poderoso y bien emancipador, tanto así que por eso no se da, ¿no? No se da porque no conviene, no le conviene al mundo tener un modelo como este. Pero siento que también para que exista este modelo, primero tiene que haber educación antirracista para que exista educación intercultural bilingüe. La educación antirracista tiene sus propias metodologías. Lamentablemente el Ecuador, con esta lucha que fue una lucha ganada, pero como yo digo, ¿no? O sea, a costa de muchas personas, que se ganó, que ya está en la Constitución. Ahora siento que también de alguna manera se capitalizó o se utilizó como una justificación de que, bueno, ya hay educación intercultural bilingüe en la ley y en la Ministerio de Educación. Eso significa y justificamos que el Ecuador ya no es racista. Entonces, el modelo pedagógico ya no está haciendo nada para evidenciar el racismo. La gente indígena piensa que no existe racismo. Yo me he encontrado con mucha gente indígena que vive racismo, pero que dice, no hay racismo, no, todos somos iguales. Esta frase tan racista y tan dolorosa y tan violenta, y es que no todos somos iguales. Y esa ha sido una frase que ha venido siendo parte de esta justificación de que ya el Ecuador es plurinacional. O sea, fue una lucha ganada por la población indígena, negra, popular, ¿no? Desde el levantamiento, pero ahora, ¿cómo hacemos? No podemos dejar que se convierta en una justificación que ha venido siendo. Y entonces, ¿qué hacemos? Para eso ¿Cómo se hacemos, tiene que empezar. perdón que te interrumpa, cómo hacemos para que no se quede en la Constitución y realmente se convierta en vivencia, en prácticas, que lo conquistemos como país, como sociedad? Exacto. Consideramos que por eso es fundamental la educación antirracista, porque cuando existe educación antirracista, lo que hace la educación antirracista y las metodologías antirracistas es abrir heridas, justamente las heridas coloniales, porque para sanar se tiene que abrir.
¿no? O sea, es cuando una se lastima, una se pone limón, se pone alcohol para limpiar, duele y duele bastante, ¿cierto? Siento que eso es algo que le ha estado huyendo toda la población y sobre todo la población mestiza. Y ahora también la población indígena que se pone en un plano de a ver, no, esto ya no me conviene abrirme esta herida, ¿no? Y sobre todo quienes están ocupando espacios hegemónicos de poder. Pero ¿qué sucede? Es importante, cuando hablamos de educación antirracista y estas pedagogías propias de los pueblos originarios, es precisamente reconocer que estas pedagogías propias desde la vivencia, reconocer que estas heridas se tienen que abrir para sanar. ¿Y cómo se abren? Se abren justamente reconociendo cómo funciona, ¿no? Y cómo funciona de manera estructural y de manera micro también el racismo. Y ahí empieza a dolerle a la gente mestiza, ¿no? Como, hey, no, yo no soy racista, no, porque yo soy de izquierda, no, yo soy feminista, no, yo estoy en contra del racismo. Es que no basta estar en contra del racismo, se tiene que ser radicalmente antirracista. ¿Y esto qué implica? Empezar desde el ámbito también académico, desde la vivencia, y existe teoría antirracista construida por población negra e indígena. Ahora, ¿cómo eso se traslada a las aulas? Para entender que cuando empezamos a abrirnos de estas heridas, ahí nos vamos a dar cuenta por qué es que no somos un país intercultural. ¿Por qué es que la gente piensa que defender a la tierra solo le depende del indígena, ¿no? Solo es cuestión indígena, no del mestizo, no de la gente rica, no de... ¿Y por qué también el tema de soberanía alimentaria? ¿Por qué la atraviesa también? ¿Por qué el índice más alto de desnutrición crónica Desnutrición infantil, crónica. irónicamente, es en la Está en la niñez? Sierra Centro. Y es Ujú. irónico, porque somos quienes cultivamos la soberanía alimentaria. Y entonces, ¿por qué? Es por el racismo. El racismo que ha permeado el paladar, el racismo que ha permeado las estructuras de qué compro, qué no compro, el racismo interiorizado de la población indígena campesina, que para que el mestizo acepte, deja de comer su papa nativa, deja de comer su tauri, su quinoa para vender y empieza a comer azúcar, empieza a comer arroz blanco, nada más, ¿no? El racismo de muchas estructuras que atraviesan el paladar, el sentimiento, la mirada, la escucha, etcétera, que es lo que nos impide el tema de tierra, ¿no? Y aquí viene vinculado el racismo, lo marrón, la tierra como algo marrón, como el color de nuestra piel, como lo que implica el campo, ¿no? Y siempre relacionado al indio, pobre, no progreso, no estudio, es decir, ignorante. Entonces siempre nos vamos a alejar de ese lado y entonces las luchas sociales se vienen a convertir justamente en una justificación y una demanda que siempre van a ser lejano del negro y del indígena. Entonces, claro, considero que cuando hay una pedagogía antirracista, que es lo que nosotros estamos trabajando acá en Escuela Yachihuasi, es precisamente abrir esa herida, que es bien interesante porque esa herida se abre más dolorosamente para la gente adulta, no para las guaguacunas. No te Las creo. guaguacunas, Esa era mi ajá, siguiente pregunta. Los es niños, impresionante. los guaguas, como ustedes les dicen, ¿cómo haces para educarlos en esta pedagogía antirracista o esta educación antirracista, para abrir las heridas, para mostrarles tantas prácticas racistas que tenemos interiorizados, tanto la población indígena como los mestizos? ¿Cómo haces para que no tengan rencor, odio, deseo de venganza? A mí me da iras y me quiero vengar cuando descubro que he sido injustamente desde varias generaciones tratada. ¿Cómo haces para convertirlo en motivo, motor de conquista positiva de alguna manera, a pesar del dolor, y no para convertirlo en ira, venganza, enojo? Cuenta. Ujú. Creo que eso es muy importante porque aquí también rompemos solo la teoría antirracista, ¿no? Para vivir desde la práctica y aquí creo que es lo potente y lo poderoso del saber ancestral, traer. ¿Y dónde habita el saber ancestral? Habita en la chakra, no habita en el humano. Y cuando hablamos de solo teoría antirracista, estamos hablando de que gente humana, ¿no? Está construyendo, pues, está poniendo en palabra, etcétera, que es fundamental, pero para nosotros dentro de nuestra práctica, de esta pedagogía propia, nuestra pedagogía que se ha nombrado como una demanda colectiva, que fue Ishkayachay, nace y se cultiva en la chakra. Entonces, cuando reconocemos que son importantes estas emociones y esas sensaciones, es importante reconocer como la chakra nos enseña que semilla y la semilla se tiene que cultivar y la semilla también se tiene que deshiervar y se tiene que desmontar. Lo mismo son estas sensaciones de rabia, de indignación, eso se tiene que cultivar. Y se tiene que cultivar la indignación, porque si es que no se cultiva la indignación, es muy difícil
que la población mestiza también reconozca sus privilegios sin que le toque su fragilidad blanca, ¿no? Porque aquí hay una cosa, no hay racismo a la inversa, no existe racismo inverso. Nosotras como población racializada jamás vamos a poder ser racistas, pero sí podemos discriminar y perpetuar todas esas, porque el racismo es un contexto histórico, ¿no? Desde la blanquitud hacia lo marrón, hacia lo negro. Pero ¿qué pasa? El racismo interiorizado, ese que está tan dentro para no querernos a nosotras mismas, está presente. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos, al menos dentro de las pedagogías propias de los pueblos originarios, pedagogías que no fueron construidas por un individuo, como lo es las pedagogías Waldorf, Montessori, por una persona que decidió explorar a infancias, ¿no? Que les usó como recurso, básicamente, y que desde ahí, pues, fue generando y que en su momento habrá funcionado. Para nosotras no. Y es esto lo potente, porque las pedagogías propias que han sido cultivadas y criadas mutuamente entre humano, naturaleza y el mundo sagrado, lo que ha hecho también es permitir la crianza de la agrobiodiversidad. Entonces, la pedagogía antirracista tiene que sí o sí nacer en la chacra. Es decir, se cultiva semillas de diversidad, maíz negro, maíz marrón, maíz azul, maíz amarillo, maíz blanco, porque desde ahí es que se entiende y se cultiva también el sentido y la vivencia propia de lo importante que es luchar contra el racismo, con la homogeneidad, ¿no? Con este, romper con este discurso de que somos iguales porque no somos iguales. Entonces, claro, desde ahí le ponemos ahí sí la teoría. Desde a partir de esa crianza viva que después nos va a alimentar, y no solo el estómago, sino también el espíritu y el pensamiento, a partir de ahí empiezan los análisis, ¿no? Desde el reconocimiento, los guaguas negros, los guaguas afro, que dicen, "Mash, mira, un maicito como yo, una guagua rubia, ¿no? Que tenemos también, azul, mira, más, y aquí hay otro maicito, ya. Y desde ahí que se vaya reconociendo en qué contextos, en qué lugares, qué lugares de enunciación tenemos, tanto la población indígena, ¿no? Que reconozcamos que a nosotras nos cuesta muchísimo más y no porque somos ignorantes, sino porque el sistema mismo nos lee, a pesar de que yo ya tengo un máster, 3 diplomados, etcétera, a mí siempre me van a leer como que no sabe, capaz no es muy buena profesional, ¿sabes? Pero si viene una compa mestiza, ¿no? Muy maquillada, con leva, la imagen desde afuera va a ser seguro es máster. Entonces, cambiar esas maneras de cómo leemos a la gente, cómo nos leemos la mirada, cómo nos escuchamos, es importante y las infancias lo hacen increíblemente. Por eso para mí, en realidad, cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, yo digo, afuera es una utopía, aquí en la escuela es realidad, es posible. Porque hemos visto cómo la población de guaguacuna mestiza asume esa responsabilidad y asume también su rol de privilegio. Y eso es importante. Y no desde el dolor, no, no, justamente porque como en la chacra ya lo han visto posible, ¿no? En la chacra se han visto precisamente, ahí sí, hijos e hijas de la misma madre tierra, ¿no? Han visto también cómo, qué es lo que le falta y le faltó y qué es lo que la población campesina tiene y por eso se tiene que volcar de abrazo, apoyo, a sostén, es porque nos damos cuenta que en la chacra y la población también de padres y madres y estudiantes mestizos se dan cuenta que las familias campesinas indígenas y ya no urbanas, indígenas campesinas, son quienes todavía han guardado ese saber ancestral de criar la vida, de criar la chacra. Porque criar la tierra no es una cosa fácil, suena, ¿no? De solo No. tocar. Es muy pesado el trabajo campesino. Es muy pesado, pero no solo pesado por lo físico, sino también por todo esto que les ha tocado vivenciar y que el saber ancestral está tan impregnado que saben en qué luna, que saben de este color. Ah, mira, esta arañita bien, eso significa a lo que le llamamos, pues desde el aspecto de Occidente moderno, indicadores biológicos. Nosotros les llamamos señas. ¿No? Este idioma de la madre tierra. Cómo desde ese lugar también, las Wawakuna también mestizos y también ya urbanos, indígenas, decimos, a ver, aquí hay algo que no hemos sabido. Y reconocer la ignorancia, reconocer esta distancia de conocimiento, ¿no? Y devolverle este poder, esta fuerza y esta sabiduría tan necesaria para el mundo que habita todavía en la población chacarera, campesina, indígena, es reconocer y generar esta reparación. Reparación de que del que vive en la ciudad, o el mestizo, el indígena que vive en la ciudad es el que más sabe. Pero entonces cuando hacemos estas reparaciones, ¿no? Estas reparaciones de jerarquías al final, reparaciones de jerarquías en el conocimiento. Ahí es cuando se propicia de manera más amplia la pedagogía antirracista, porque ya las guaguas mestizas ya no es un lugar de, no, pero porque a mí no me dicen que yo también sé, pero si no este dolor, si no es decir, es cierto, ¿sabes? No sé,
No sé, y por eso desde mi lugar, desde mi voz, desde mi color, voy a poner mi cuerpo y mi corazón, porque también soy hija de la Madre Tierra, pero reconozco las condiciones de privilegio desde un contexto histórico y la población indígena que habitamos la ciudad también, desde nuestra herencia cultural originaria, desde sabiduría ancestral, pero también desde esta pequeña distancia que ya ha sido que habitemos la ciudad, de decir a quién le debemos lealtad, ¿no? Esa lealtad que es lo que buscó Mamá Dolores Cacuango en la educación, ¿no? Esa lealtad para quienes sostienen la vida, que son quienes sostienen la tierra, y quienes sostienen la tierra nos permiten pensarnos y vivirnos el antirracismo de manera más consecuente, esta vivencial, y hace que el odio, pues, no sé, este odio de Occidente moderno, ¿no? Este odio que rompe, o Ujú. esta rabia, esta indignación que nos perjudica la salud mental, etcétera, sino más bien que no, simplemente reconocer que son emociones que se tienen que cultivar sabiamente como la chacra, con tiempo, con paciencia, con cariño, con esfuerzo y siempre siendo leales a la escucha, ¿no? Y a la observación y a la admiración de quienes sostienen la agrobiodiversidad del mundo, del país, en este caso del Ecuador, este Ecuador mega biodiverso, ¿no? Este odio, esta rabia, esta indignación, esto que mueve tanto, nos mueve a volver a encariñarnos. Entonces, para nosotros estas emociones se cultivan y son sumamente necesarias. No es que las rechazamos y no es que los niños y las niñas no tienen que vivir esta emoción, ¿no? No Como tienen que si es vivir todas las tienen que emociones. ser felices y jugar. No, aquí se cultiva y es importantísimo cultivar la indignación y la rabia digna en infancia, porque si es que eso no se cultiva, la felicidad, el goce, la ternura y de la dulzura no se vive de manera revolucionaria. Has terminado tan bien que no quisiera añadir nada, porque efectivamente he aprendido mucho respecto a lo valioso del modelo educativo que ustedes persiguen, a lo valioso de lo que nos puede regalar al mundo occidental la sabiduría milenaria de los pueblos originarios. Pero me ha encantado cómo has rescatado esta conexión con el pueblo indígena campesino, con esa relación con la tierra y con la sabiduría de la tierra y cómo genera vida. De verdad, he aprendido mucho. Te agradezco por esta linda entrevista, Nina querida. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a cruzar en algún momento, al menos hoy se ha cruzado de una manera maravillosa. Gracias por tus palabras, por el tiempo que has dado a este podcast que se llama Buenas Razones para Conversar. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, yo Paichani, Moni, qué gusto. Ojalá en otro momento coincidir. En este capítulo 100 de Buenas Razones para Conversar estuvo con nosotros Ninari Chimba Santillán, a quien yo llamo Nina. Pedagoga, docente y artivista, se llama a sí misma y me parece fabuloso que se llame artivista. Yo le pregunté sobre cómo este modelo educativo intercultural cultiva las emociones y en lugar de, si yo busco analizar un modelo que ha sido racista y discriminatorio, ¿cómo hago para no educar a los niños en el rencor, en la ira? Y ella me contó que las emociones se cultivan con tiempo, paciencia y esfuerzo. Y también las emociones de la indignación y la rabia deben ser reconocidas. Y de alguna manera nos tenemos que apropiar de esas emociones, que la educación nos debe mover a volver a encariñarnos, a volver a tener cariño, afecto, amor y respeto. Me quedo con eso de Nina y de todo lo que aprendí en esta entrevista. Nos vemos en una siguiente entrega de Buenas Razones para Conversar. Por favor, búsquennos en nuestras redes sociales @cabipunk y también en nuestra página web www.ipunk.org. Hasta pronto.